partir de este momento, recibe nuestra transmisión desde la Iglesia Adventista Metropolitana en Atlanta, Georgia. ¿Alguna vez has experimentado ser secuestrado? El secuestro en algunos países, por lo menos se contabiliza a más de 300 personas secuestradas en un año. Algunas personas pueden pagar el precio del secuestro de su familia a sus secuestradores, otros no. En esta mañana hablaremos un poco de dónde nos ha rescatado Dios. Y nuestro hermano Marvin, ¿cómo ha estado? Oh, bien, gracias a Dios. Aquí ya con un nuevo estudio, un estudio muy interesante, ¿no? Porque nos va a estar hablando de cómo Dios nos rescata a nosotros, ¿no? Dónde estábamos antes y cómo Dios nos rescata a nosotros, ¿verdad? De eso va a estar hablando este estudio esta mañana. Es interesante porque hablábamos antes, fuera de cámara, acerca de la historia que había escuchado de personas que han pasado por secuestros y aun cuando se paga el precio del secuestro, pues las personas no son rescatadas, sino que mueren en manos de los secuestradores. Pero había escuchado una historia de una joven que fue secuestrada y cuando se pagó el secuestro a los secuestradores, ella no se quiso regresar a su casa, a su familia, se quiso quedar con los secuestradores. Le gustó cómo la trataban, cuenta ella, y se quedó ahí, viviendo con ellos. Eso es extraño, pero es una realidad que pasa en la vida. Exacto, sí, porque es lo mismo que sucede hoy en día, ¿no? Nos sentimos tan a gusto en este mundo, nos sentimos felices, estamos bien, estamos tranquilos, y más sin embargo Dios está tratando de rescatarnos a nosotros. Porque fuera de Él podemos tener momentos buenos y agradables, ¿no? Pero tarde o temprano van a venir las consecuencias. Entonces, es lo mismo que la humanidad hoy en día está viviendo. O sea, Dios queriendo rescatar a la humanidad y la humanidad no se deja rescatar. Está feliz a donde está, ¿verdad? Estaba leyendo acerca de secuestros virtuales. Gente que toma información y llaman y dicen, no, te tengo secuestrado a la familia tal o al hermano, y entonces la otra persona se desespera y cree que es realidad, no investiga si es realidad, no llama a otros para ver si el familiar está realmente secuestrado y pagan. En el secuestro que el enemigo ha hecho en la humanidad, porque la lección nos habla de un rescate, ¿cómo se puede ver eso? Pablo, de la forma como lo plantea, es, él está hablando a Efesos, ¿no? A la iglesia en Efesos. Él de donde está en una cárcel, ¿no? Y les está diciendo que recuerden quiénes eran antes, de dónde Dios los había rescatado. O sea, Pablo les estaba queriendo, los estaba queriendo llevar a que ellos echaran un vistazo atrás. Acuérdese que la ciudad de Efeso era una ciudad pagana. Ahí estaba una diosa muy grande, ¿verdad? En donde todos adoraban a esa diosa. Entonces, cuando Pablo entra a Efesos, llega con el cristianismo ahí y tiene éxito, ¿no? Porque muchos lo siguieron a él, ¿verdad? Pero por motivos fuertes, él se tuvo que ir de ahí. Entonces, pero dejó un grupo ahí de cristianos en Efeso. Entonces, ahora que él está preso, él les está mandando esta carta diciéndoles que se acuerden quiénes eran ellos antes, ¿verdad? Antes ellos estaban muertos en el pecado, ¿verdad? Y el propósito de Pablo es hacerlos entender a ellos quiénes eran ellos antes, ¿verdad? Hablando un poco de muerto. ¿Muerto cómo? Ellos respiraban, ellos caminaban, ellos disfrutaban de todo lo que se hacía ahí en esa ciudad. ¿Cómo muertos? ¿Qué significa esa palabra? Si respiraban, si caminaban, si comían, ¿cómo estaban muertos? Exacto, la expresión que él usa no es bastante fuerte porque
dice, ustedes estaban muertos. Podría pensar, bueno, pero ¿cómo es que estábamos muertos? ¿Verdad? Entonces, pero no era que ellos estaban muertos, sino que ellos estaban muertos espiritualmente. Ellos estaban muertos en el pecado. Caminaban y hacían todas las cosas, pero estaban muertos espiritualmente. O sea, ellos no tenían esperanza. Entonces, de esa forma, Pablo les dice, ustedes estaban muertos espiritualmente. Dejemos a los efesios y trasladémonos a nuestros tiempos. ¿Será que la condición nuestra, de nuestra humanidad, es igual? Claro que sí. Lo que está pasando hoy en día es igual. O sea, yo puedo estar bien físicamente, pero puedo estar muerto espiritualmente, ¿verdad? Y una de las tragedias más grandes que está sucediendo hoy en día es que yo puedo estar muerto espiritualmente dentro de la iglesia. Y eso es peor, ¿verdad? Explíqueme un poquito de eso. Sí, porque el enemigo, la batalla más grande del enemigo es hacernos creer a nosotros que estamos bien en la iglesia, pero estar muertos espiritualmente. La batalla más grande del enemigo no está allá afuera. La batalla más grande del enemigo está dentro de la iglesia. Porque los de allá afuera ya son de él. Pero en la iglesia hay personas que andan sirviendo a Dios de todo corazón. Y esas son las que el enemigo quiere tomarlas, ¿verdad? ¿Hay algún caso en la Biblia de eso? Claro que sí, hay muchos casos en la Biblia. A mí no se me viene a la mente uno ahorita, pero sí hay muchos de que sí pasaron por el mismo problema. A mi mente viene Nicodemo. Exactamente. Un líder, pero necesitaba un rescate, porque había caído, ¿qué? Preso en las tradiciones. Preso en ese sistema de que te hace sentir que estás bien porque no haces nada malo, simplemente porque ves el pecado como una acción, no como una condición. Exacto. Y el ejemplo más grande es el mismo Pablo. ¿Qué hacía Pablo antes? Perseguidor. Perseguidor. Y estaba haciendo lo correcto. No era una persona que no conocía de Dios. Era una persona que estaba fielmente siguiendo lo que él había creído. Pero más sin embargo estaba perdido. Hasta que Dios lo encuentra. Y le dice, no, mira, lo que tú haces no está correcto. Entonces, y esa es la batalla más grande que existe hoy en día. Que estemos en la iglesia y estemos totalmente perdidos. Ahora, ¿cómo Dios resuelve eso? Eso es a través de oración, me imagino. Es acercarme a Dios de todo corazón. Dios nos ama. Amén. Y Él no nos va a dejar fuera. O sea, si yo me acerco a Dios de todo corazón, Dios puede cambiar mi forma de ser, puede cambiar mi corazón, puede cambiar mi mente, puede cambiar mi carácter, ¿verdad? Ahí entra el pero. Exacto. Porque Pablo dice, estaban allá perdidos, sin Dios, sin esperanza, pero Dios es grande ¿en qué? En misericordia, sí. Entonces, y es un mensaje interesante, ¿no? Porque podemos pensar que el enemigo nos puede hacer pensar muchas cosas o nos puede tratar de destruir, seducir y pensar de que ya no valgo nada a través de los vicios, problemas, dificultades. Pero Dios dice que es ¿qué? Rico en misericordia. Y no importa lo que tú estés pasando, Dios es rico en misericordia y de ahí Dios le da vida donde hay muerte. Dios te saca de la muerte para darte vida, ¿verdad? Y ese es el mensaje de esta mañana. Que no te sientas perdido, porque Dios es rico en misericordia y Él está dispuesto a darnos vida cuando Dios pensaba que yo estaba muerto. Y lo grandioso es que la Biblia me dice que Él nos da vida aun cuando nosotros estábamos muertos. Exacto. No esperó Dios que diga, estos van a cambiar para ayudar a amarlos y darle vida, sino que aún en esa condición Dios nos rescata, Dios nos busca. Exactamente. Como cuando Adán y Eva, ¿no? Él fue detrás de ellos, aún cuando ya ellos habían caído, ¿no? Y es que realmente en un rescate, los secuestrados o los que están metidos en una situación como la lección nos habla de una niña que fue rescatada de un pozo, Sí. O los mineros chilenos que fueron rescatados a más de 700 metros de profundidad, ellos no podían
salvarse ellos mismos. Ujú. El pecado es una situación de nosotros no podemos hacer nada. Estamos perdidos. Tiene que venir la ayuda de afuera, y ahí es donde se muestra la misericordia de Dios. Así es, sí. Entonces, y eso es el propósito, ¿no? Por eso Pablo usa primero dándoles a conocer a ellos que reconozcan. ¿Por qué? Porque cuando usted reconoce de dónde Dios lo ha sacado, entonces es cuando usted se acerca a Dios, se acerca más a Dios, reconoce de que usted por sí solo no iba a salir de ahí. No iba a salir de ahí. Fue Dios quien nos sacó de ahí. Por eso Pablo los lleva primero a que ellos reconozcan quiénes eran ellos antes. Y después los lleva ¿por qué Dios los había rescatado a ellos? Ellos no merecían ser salvos. ¿Por qué Dios los rescató a ellos? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Por amor. Por amor. Porque Dios nos ama. Dios no importa la condición en que tú estés. Dios te ama. Y Él quiere que tú seas salvo. Eso es todo. O sea, yo no merecía nada. Por eso dice, somos salvos por gracia, ¿verdad? A través de la fe en Cristo Jesús. Un regalo. Un regalo, exactamente. La gracia es el regalo de Dios. Exacto. Y que muchas veces no lo valoramos. Muchas veces vemos la cruz como que no tiene ningún valor. Pero la cruz, cuando nosotros la vemos realmente como es, vamos a ver el pecado. Lo horroroso que es el pecado, lo venenoso, lo destructivo, lo mortal que es. Pero solamente viendo a la cruz donde Jesús pagó el rescate. ¿Qué invitación le haría a nuestros amigos? No hay ningún motivo por el cual tú te sientas solo. Dios dice en el capítulo 2 de Efesios 4, dice, es rico en misericordia y Él es capaz de darte vida cuando tú te sientes realmente muerto. Dios es capaz de darte vida y Él está dispuesto a rescatarte de donde tú estás. No te sientas solo porque Dios está dispuesto a rescatarte en cualquier circunstancia que tú te encuentres. Él está listo para que tú vengas a Él, ¿verdad? Ese es el mensaje de esta mañana, que nosotros entendamos de que nosotros todo lo que tenemos que hacer es ir a Él y Él está listo para rescatarnos. Gracias por haber estado una vez más. Recuerda, Cristo te ama y Él quiere rescatarnos a todos. Nosotros solo necesitamos aceptar el rescate. Comparte con otros que necesitan saber esta gran noticia. Gracias. Amén.